llama Páginas de Nuestra Historia, que se realiza en colaboración de la Universidad de Magallanes, UMAC Televisión y el Museo Regional de Magallanes, dependiente de la DIVAM. Estamos ubicados en el edificio del Museo Regional, en el Palacio Brown Menéndez, en el segundo piso, donde está la Biblioteca Patrimonial Armando Brown. En este lugar es un lugar de encuentro entre investigadores, conocedores de diferentes temas, y estamos tratando a través de esta serie de capítulos del programa que llegue a la población, a la gente, a los estudiantes, temas que son de bastante interés, pero también con un grado de desconocimiento por el común de los mortales, ¿ya? Uno de esos temas y que queremos tratar el día de hoy es muy interesante y es el tema de la moda, ¿ya? Las colecciones textiles, la ropa, ¿ya? Que de repente puede parecer un tema banal o superficial, pero haciendo una doble lectura siempre vamos a encontrar elementos que relatan la historia de las comunidades a través de sus vestimentas. Y para eso, para que nos entreguen su conocimiento, tenemos a dos invitados bien especiales. Primero a Sandra, ¿cierto? Sandra Ruiz, que trabaja en el Liceo María Betty de Menéndez, ¿cierto? En el área textil igual. Y también tiene emprendimientos particulares con los cuales ha trabajado bastante en la catalogación e identificación de colecciones textiles patrimoniales. Así que le damos la muy cordial bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Sí, y también tenemos a un conservador, ¿ya? Se llama Sebastián Vera Vivanco. Estudió conservación en Santiago, tiene especialización en diferentes temas, pasantías bien interesantes en Europa y la verdad que gran conocedor y por sobre todo un asiduo a identificar las colecciones textiles y el valor patrimonial que tienen ellas y en particular en nuestra región de Magallanes, en el cual el tema de las colecciones textiles, de la ropa, la moda, no se ha tratado de sobremanera con la importancia que debería tener. Sebastián, bienvenido. Gracias, Susan. Sí. Oye, Sebastián, quiero comenzar contigo desde el inicio, desde lo más básico. ¿Sirve estudiar y analizar colecciones textiles, ropa, por ejemplo? ¿Sirve para conocer la historia de las ciudades, de los pueblos? ¿O algo muy superficial? No, muy claro. superficial lo que estoy diciendo. Los museos históricos, en este caso, resguardan colecciones de vestuario y colecciones textiles porque entregan una serie de información sobre la comunidad o las personas que lo produjeron y que lo usaron. Y hay que entender desde ese punto de vista que la ropa es el reflejo de la sociedad de su momento. Y por eso mismo el vestuario o la moda evolucionan tanto. Y podemos decir, no sé, pues que la ropa que usábamos en 1900 es súper distinta a la que usamos en 1950 y a la que usamos en el 2000. Si uno lo piensa, es poco el tiempo que transcurre. O sea, son 50 años, que es nada. Pero en ese 50 años la moda cambia un montón y eso es producto de todos los cambios que suceden en la sociedad. Y ahí vemos, no sé, porque por ejemplo, antes del 1900 las mujeres usaban vestuario o vestidos que tapaban todo el cuerpo. Después ocurre la Primera Guerra Mundial, donde las mujeres tienen que ingresar como fuerza de trabajo y los vestidos se acortan. Muestran piernas, muestran brazos y así va evolucionando de manera súper rápida el vestuario. Entonces, la moda y el vestuario son el reflejo de la sociedad y por eso es tan importante el resguardo de esos objetos, porque en el fondo son el reflejo de los tiempos. Sí. Oye, y Sandra, tú que has estado metiendo las manos de las telas y todo, ¿logras identificar alguna diferencia así sustancial entre la ropa y la calidad, por ejemplo, de las telas de hoy en relación a las de hace 100 años atrás? No, la calidad de las telas es una gran diferencia. Cómo se ha mantenido hasta la fecha, por ejemplo, en estos momentos, uno puede comprar telas, pero pasado un tiempo ya se nota el desgaste, se nota el pilling que hace por el uso, pero la tela que está conservada realmente es de muy buena calidad, el color se conserva, ¿cierto? Si bien es cierto, fue usada en ese tiempo, pero no se nota mayormente en las prendas que están bien conservadas el paso del tiempo. Sí. Oye, y Sandra, tú, por ejemplo, ¿puedes identificar una prenda, datarla, por ejemplo, si es de 1900, 1920, o es muy complejo esa tarea? Sí, es algo complejo, pero hay que entrar también a lo que es investigación. Bueno, gracias a Dios acá el museo tiene registro de las donaciones que se hicieron, entonces de ahí uno puede más o menos establecer una fecha y además que igual está la tendencia, como dice Sebastián, por la tendencia en la moda pasando diferentes estilos a través de los años. Entonces por ahí uno puede identificar de qué año corresponde una prenda. Sí.
Oye, Sebastián, igual sobre el tema de las colecciones y la ropa, ¿qué ropa guarda la gente? Por ejemplo, ¿qué ropa se guarda para la posteridad? Me imagino que depende mucho de las clases sociales. Y claro, sí, o sea, hay un factor común que es que la gente guarda siempre la ropa que se usó en ocasiones importantes. Ya. Eso independiente de la clase social. Entonces, en general, lo que más se guarda, por ejemplo, son los vestidos de novia, los vestidos de bautizo, vestidos que se utilizaban como para fiestas como Año Nuevo o alguna fiesta muy importante. Y ese es como un problema igual al momento de recopilar información de vestuario. ¿Ya por qué? Porque tenemos solamente lo mejor, lo que la gente utilizaba en momentos muy especiales, pero no tenemos la ropa que la gente usaba en el día a día. Por eso entonces cuando uno va a los museos, por ejemplo, que es una crítica que se le hace, que guardan solamente cosas de la élite. Y finalmente va porque la gente con mayores recursos económicos, ¿no? económicos tiene mayor poder adquisitivo y podía comprar mejores cosas, que son las cosas que finalmente lega. Pero la gente de la clase media o de clases más bajas no tenía el poder de tener mucha ropa. La ropa que tenía la usaba constantemente hasta que se rompía. Y no tenían ese como afán de guardar ropa y finalmente decir, oh, esto era importante, lo voy a donar a un museo. Entonces los museos hoy en día estamos en una tarea que es recopilar objetos que pertenezcan a la gente de a pie, gente que no tiene mayores poderes adquisitivos o que no pertenecía a la élite. Por en el fondo para poder tener como una representación de toda la comunidad y no solamente de un grupo en específico. Oye, y me imagino, Sandra, que, como decía Sebastián, la gente, claro, más carenciada o clase media, claro, tenía una ropa que después la heredaba a los hijos los más chicos y todo. No es como ahora que todo es más desechable. Y en este proceso de tener pocas prendas, igual el proceso de restauración, el oficio de trabajar con las telas modistas, sastre, era muy importante hace mucho tiempo atrás. Más que en la actualidad, aunque todo es más desechable, ¿o no? ¿Tienes esa opinión? ¿O? Sí, no, de hecho, o sea, bueno, eso de heredar las prendas, sí. O de repente, por ejemplo, lo que era muy típico, todavía, pero lo que era muy típico, por ejemplo, habían prendas que se daban vueltas, o sea, por ejemplo, un abrigo. ¿Ya? Un abrigo que podía estar ya desteñido, ¿cierto?, por el uso, y si se le quería seguir prolongando la vida, simplemente se da vuelta. Y ese era un trabajo de los que se usaba mucho, que tampoco, digamos, han pasado muchos años, pero yo recuerdo y se usaba mucho eso de dar vuelta a las prendas, el surcido, el reparar la prenda, claro, y depende de la clase social, porque obviamente con menor recursos se tenía que maximizar, ¿cierto?, la economía del hogar y se trabajaba de esa manera. Oye, igual dentro de la, como decía Sandra, de la economía del hogar, yo pienso que igual fue importante y está, bueno, sesgadamente, pero en realidad este trabajo de trabajar las telas, está ligado al tema femenino. Sí. Igual debe haber sido un cambio bien importante la incorporación de la mujer también al mundo del trabajo en estos temas. Igual. Claro, si nos ponemos a pensar, lo que es vestimenta es una necesidad de los inicios de los tiempos. Claro. Era como, se empezaba reparando la ropa de los hijos, ¿cierto? Sí. Cuando son pequeñitos. Después, por ejemplo, en el liceo donde yo estoy haciendo clase, que es el Liceo María Betty, que es del año 1940, una de las primeras era en la escuela vocacional. Y dentro de las primeras especialidades que tenía estaba la confección de vestuario. Entonces eso se hizo como una necesidad, ¿cierto?, de aportar a la sociedad, de incorporar a la mujer en el mundo laboral. Y de a poquito, cuando ya la mujer se empezó a independizar, se empezó a crear sus propios talleres, ¿cierto?, sus propios negocios, y de ahí nace también una manera de liderar, por ejemplo, en el hogar, porque en estos tiempos, por ejemplo, muchas de las mujeres, la gran mayoría, según el estado social o donde se desenvuelva, son ellas las jefas de hogar. Y es una manera también de criar a los hijos y de dar estudio a los hijos. Yo conozco muchas mujeres que ellas han criado a sus hijos, han mantenido su casa y le han dado una carrera universitaria a sus hijos a través de la confección. Pero qué interesante. Oye, Sebastián, también el valor de este círculo productivo de la ciudad, igual es interesante el tema de la moda, de la restauración de...
O sea, bueno, es que ahí hay varios factores. La moda es por un lado es una cosa estética que nosotros vemos, etcétera, pero también mueve toda una fábrica. O sea, hay detrás de eso toda una serie de trabajos que producen y que sirven de sustento para un montón a una parte muy significativa de la comunidad. Nosotros cuando empezamos a investigar la colección textil de este museo, que es la única colección, me parece que junto con el Museo Salesiano, que puede tener vestuario también, que son representativas de la situación textil de la región de Magallanes. Tenemos que pensar que Magallanes es una región súper nueva, tiene menos de 200 años, y tiene una colección bastante acotada. Entonces, cuando empezamos a investigar cómo se produce este vestuario, quién lo tiene, nos damos cuenta que no es producido en la región, viene en su mayor parte... No hay fábricas en Magallanes no hay fábricas textiles. Ya. La ropa que nosotros conservamos hasta ahora proviene de afuera, la traen desde otros centros de manufactura como son Europa o Buenos Aires, Montevideo o Santiago. Eso es bien curioso, da ya un dato de que nosotros tenemos más relación a lo mejor con el lado argentino que con el lado chileno. Habría que ver por qué pasa eso. Y lo que sí nos damos cuenta es que aquí se encuentra mano de obra capacitada para transformar ese vestuario. ¿Cómo es eso? La ropa llega confeccionada desde centros de manufactura grandes como Buenos Aires y acá se adapta. Es como cuando hoy en día uno va a una tienda, se compra algo, no sé, una camisa y te das cuenta que te queda grande. Y vas donde la costurera y ella te la arregla, te la adapta a tu cuerpo. Entonces nosotros nos damos cuenta que la ropa que hay en Punta Arenas antes de 1950 es traída desde el exterior y aquí se adapta. Y por eso es porque tenemos gente calificada para hacerlo. O sea, hay una mano de obra que fue preparada para poder hacer esos trabajos, porque aparte son trabajos de muy buena calidad. Entonces ahí viene algo bien interesante que es ¿quién forma esa mano de obra? Sandra, pero ¿quién estaba antes que Sandra? No, por eso te digo, sí, por ejemplo, como recordaba, llegaron, por ejemplo, las primeras religiosas italianas que ya se dedicaban, por ejemplo, a las aborígenes a enseñarles el oficio. Claro. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. La mamá se lo transmite a la hija y así sigue la cadena. Después, como les dije anteriormente, ya se empezó a estudiar como una carrera. Y fue un aporte también. Por ejemplo, de las prendas que nosotros hemos catalogado, si bien es cierto, hay mucha que es del lado argentino, ¿cierto? Que viene de Buenos Aires principalmente, porque la que viene de acá de Chile, por lo general es ropa militar, fabricación militar. Es un dato pero interesante igual. hay muchas prendas que no tienen ninguna etiqueta y que nosotros hemos analizado con María Inés, que es mi socia, y que la confección es increíblemente buenísima, porque uno tiene que verlo con lupa para poder decir esto está hecho a mano o está hecho a máquina. Es de tal calidad, pero no sé, nosotros hemos quedado maravillados y ha sido realmente un trabajo muy bonito ver cómo se trabajaba en esos tiempos, totalmente a mano, o sea, la confección totalmente a mano. Y no teniendo etiqueta, se atribuye a que la confección fue hecha acá, ¿Qué es una etiqueta, por nuestra acá. Etiqueta donde dice, por ejemplo, etiqueta. Claro, una etiqueta. Entonces se nota que la confección fue hecha a mano, netamente, y tiene que haber sido de acá. Seguramente las telecas, puede ser, yo eso lo voy a hacer como se traía, porque acuérdate que antes había mucho tráfico marítimo, antes que se hiciera el canal de Panamá, me imagino que tiene que haber habido bastante tráfico, no tráfico, sino mucha mercadencía, y dentro de eso, obviamente, como el vestir es una necesidad, tiene que haber venido mucha tela igual de otras partes del mundo, por eso la calidad también de la... Bueno, y aparte, en Punta Arenas hasta hace, no sé, 20 años, llegaban muchas cosas directamente, por ejemplo, desde Inglaterra. Entonces yo tengo el conocimiento de que había gente que venía de Santiago a comprar telas que llegaban a Punta Arenas y que no llegaban a Santiago. Entonces había mucho materia prima para poder hacer cosas de muy buena factura. Oye, y por ejemplo, dentro de la colección del museo u otras colecciones particulares, igual que sobreviva un vestido del 1900 en el 2017, igual debe ser una tarea bastante compleja. Es decir, las telas igual son proclives a destruirse fácilmente, decolorarse. ¿Cómo
¿Cómo se hacía para que una tela pueda sobrevivir tanto tiempo? Aparte del cuidado personal. Bueno, igual ahí hay un tema que es como, que es algo que sucede hasta el día de hoy. Las telas, mientras mejor calidad tienen, y por ende son más caras, resisten más. O sea, las cosas caras tienen que ser de buena calidad. Y en ese caso, las telas que tenemos nosotros o que llegan hasta el día de hoy son telas de muy buena factura. Entonces, resistían muy bien el paso del tiempo. La gente también antes era mucho más cuidadosa con el cuidado de la ropa, que pensar que, como decíamos, la ropa antes se heredaba. O sea, la ropa era, bueno, y con anterioridad uno puede ver los legados testamentarios y aparece que el vestuario se legaba. O sea, no es que alguien se moría y la ropa se botaba. No, la ropa era un bien y se traspasaba. Entonces la ropa se cuidaba mucho. Y no sé, pues no, antes la gente lavaba la ropa a mano, los procesos de secado eran mucho más delicados. La gente tampoco lavaba tanto la ropa. Hay vestidos que nosotros sabemos que no se lavaban. O sea, lo que es bien asqueroso en verdad, porque significaba que la gente no lavaba la ropa. Entonces pensaba que la gente tampoco se bañaba. Pero era porque no existía esta como fijación que tenemos hoy en día por el tema de la limpieza pulcra, que es como algo se usa un día y para la lavadora. Antes eso era una cuestión que no existía, la ropa se usaba mucho y también se cuidaba mucho más. Sí. No. Hoy en día, en todo caso, tenemos una serie de medidas para proteger la ropa que tiene la condición como de histórica, que es un poco evitar que esté más de, por ejemplo, un mes en un lugar donde reciba luz, porque la luz contiene un montón de radiaciones que van rompiendo las fibras de los textiles. También la protegemos no sé, pues de maderas o de recipientes que pueden emitir gases. Entonces por eso las guardamos en lugares que se acondicionan con materiales que las aíslan de cualquier factor externo. Entonces están oscuras, protegidas de gases como gases que pueden emitir maderas ácidas o algunos metales que también emiten gases, y también a una temperatura estable. Y con eso se protegen los textiles en este momento. Y también cuando los exponemos en museos, nos cuidamos de que en el fondo el tiempo máximo de exposición sea un mes. Sobre ese mismo tema, si por ejemplo yo o mi abuelita tiene un vestido de novia de su madre, ¿qué elementos debería? Porque hoy lo que ocupamos es este gancho de alambre. No sé, hay elementos que nos ayudan mucho en la construcción de No, exactamente. Esos ganchos de alambre son terroríficos. ¿No los de madera? Los de madera son un poco mejor, pero hay que ver el vestido o el traje, lo que sea, como puede ser también una alfombra, por ponerte un ejemplo. El tema de los pesos, o sea, si yo, por ejemplo, cuelgo un vestido, estoy tirando toda la fuerza en un solo punto. ¿Cachai? Entonces no se reparte bien los pesos, y lo que va a pasar con eso en 10 años es que seguramente se van a empezar a romper las fibras por el peso. Las luces también, como decía, la luz es el peor enemigo del textil. Oye, Sandra, yo igual recuerdo, no me refiero a colecciones de museos, sino de colecciones no sé si colecciones familiares, pero ropa antigua que había en las casas. Habían varios secretos como para mantener la ropa bien cuidada. Habían bolitas de alcafor, ¿qué decís? De alcafor, sí. Y cosas. Eso se ocupaba bastante antes para proteger. Y todavía hay gente que ocupa esa... ¿Y eso que buscaba? Que el olor... Los insectos, y más que nada yo creo que se... No, y sirve. Dice, sí, lo que pasa es que en Magallanes no hay tantos insectos como en el norte. Acá somos muy afortunados por eso, porque más al norte es un tema grave. Pero claro, estas bolitas de alcafor o de otros materiales lo que hacen es que emiten un olor que es demasiado fuerte, y eso aleja a todos los microorganismos que pueden acercarse al textil, y que se acercan porque se alimentan de él. O sea, por ejemplo, la ropa sintética que tenemos hoy en día no tiene ningún problema con los insectos. El insecto jamás se va a acercar a comer plástico. Pero si tenemos prendas de algodón o de lana, de fibras vegetales o animales, sí, son súper llamativas para ellos. Entonces ellos se acercan a eso. Por eso, por ejemplo, se comen los chalecos, que son de lana. Son exquisitos para esos bichos. Pero hoy en día que se produce tanta ropa sintética, no tiene esos problemas. Tiene otros problemas. Sí. Oye, indudablemente la particularidad del territorio de Magallanes, acá en el fin del mundo, las temperaturas, igual uno se puede dar cuenta de algún grado de diferencia entre la ropa que
que se ocupaba en Magallanes hace 50 años en relación a la del resto del país? No sé si por la calidad, la densidad. Obviamente va a ser por el clima, un factor súper importante. Sí. ¿Y dentro de la colección han Sí. encontrado algún elemento como diferenciador? ¿O en realidad Magallanes trata de mantener un estándar de moda en relación al resto del país? Es que ahí hay un tema que es un poco lo que tocábamos al principio, un poco qué es lo que se guarda. Nosotros, lo voy a decir así, lamentablemente lo que conservamos es una visión muy sesgada de la ropa que se usaba en Magallanes. Conservamos la ropa de la élite. Y esta gente vivía igual que como vivían en las grandes ciudades como Buenos Aires o Londres. O sea, es muy impresionante saber que en Punta Arenas en la década de 1900 a 1950 la gente se vestía igual que como se vestían en Buenos Aires o en Londres, o mejor. Y eso habla como de que ese segmento vivía de una manera muy opulenta. Entonces lo que nosotros resguardamos es ropa que es perfectamente usable en cualquier otra ciudad con un clima mucho más tropical. Si pensamos que en Buenos Aires el clima es completamente opuesto, pero que la ropa que nosotros tenemos es la misma ropa que se usaba allá, habla de que primero ese segmento vivía en unas condiciones climáticas como las actuales. O sea, hay que pensar que en Punta Arenas hoy en día uno entra a las casas y hace siempre calor, pero en 1920 no debe haber sido así. O sea, la gente que tenía calefacción central era muy poca. La gente común y corriente debe haber vivido en unas condiciones bastante más duras. Y lamentablemente nuestra colección de vestuario no refleja eso, porque esos elementos de vestuario no llegaron al museo por una serie de situaciones. Entonces nosotros sabemos que un segmento de la población vivía de una manera muy ostentosa y se vestía a la misma usanza que las grandes ciudades, pero tenemos súper claro que, y lo podemos comprobar por ejemplo a través de registros fotográficos de la época, que la gente común y silvestre no se vestía así y seguramente usaban ropa confeccionada por ellos mismos, mucha ropa de lana, mucha ropa de cuero, muy distinto a cómo vivía este otro segmento de la sociedad magallánica. Sandra y Sebastián, mira, vamos a hacer una pequeña pausa, algunos minutos, y vamos a seguir conversando sobre este tema tan interesante y desconocido, el tema de la moda, la confección de vestidos, de tela para hombres y mujeres. Es un tema bien interesante que vamos a seguir conversando un ratito más. Así que vamos a una pequeña pausa. Antoine Boulier fue un arquitecto francés que llegó a ser cónsul de la nación gala en Magallanes. Perteneció a la alta sociedad puntarenense de principios del siglo XX y es el autor de la mayoría de los edificios patrimoniales que rodean la Plaza de Armas de Punta Arenas. Entre sus obras más destacadas está el Palacio Sarah Brown, el actual edificio del Banco Estado y el Instituto Antártico Chileno, además de la antigua cárcel de la ciudad en calle Waldo Seguel. Sin embargo, curiosamente no pudo terminar completamente su casa. Es la única de sus obras en la ciudad que presenta los ladrillos expuestos, sin estuco exterior. Además, durante la dictadura se transformó en cárcel y centro de tortura, recibiendo el apodo del Palacio de la Sonrisa. ¿Quieres ver 10 años de televisión en tan solo 10 segundos? ¿Crees que es imposible? Veamos. En realidad, se nos hace muy difícil ver 10 años de televisión en tan poco tiempo. Te invitamos a conocer una televisión que es realmente diferente. Una que innova, que aporta, que piensa y que crea. Somos UMAC TV. Síguenos a través de nuestra señal digital, redes sociales y por TV Red. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al programa Página de Nuestra Historia. Estamos en el segundo bloque de nuestra conversación, ¿cierto?, con Sandra y Sebastián, hablando en particular sobre la moda, las colecciones textiles, la ropa, y de un tema bien interesante, pero como hablamos anteriormente, también un tema del cual existe bastante desconocimiento. Tú, Sebastián,
¿reconoce alguna carencia de estudios sobre el tema de la moda acá en Magallanes en particular? ¿O en Chile? ¿Tenemos una bibliografía amplia sobre estos temas o en realidad estamos como en pañales en ese tema? Yo creo que, bueno, en Magallanes ha sido ahora que nosotros estamos tomando esto de investigación de las colecciones textiles, partiendo por nuestra casa, que es el Museo Regional de Magallanes. Nos damos cuenta que en Magallanes, por lo menos, no hay ninguna investigación acabada, de hecho no hay nada investigado. Pero eso es un tema que pasa a nivel país, o sea, en Chile no hay investigaciones sobre vestuario en general, hay algunos, se ha tomado, hay investigadores que han tratado de investigar, por ejemplo, no sé, el vestuario en Chile es de la época colonial, tomando como referencias algunos documentos, como los legados testamentarios que yo te contaba antes, pero también la pintura. Y luego los museos se han dedicado a esta tarea y han tenido los mismos problemas que tenemos nosotros, que es ¿qué es lo que se conserva? Son los vestidos o el vestuario que utiliza un segmento de la población, lo que también nos da una visión súper sesgada de cómo se viste la nación. Y eso pasa por muchos temas, o sea, somos un país nuevo, hay otros temas que tienen prioridad en la investigación antes que el vestuario, pero de a poco se va tomando el vestuario, así como otras artes que también son consideradas más suntuarias o más superficiales, entre paréntesis, porque nos damos cuenta que todo esto al final es el reflejo de la sociedad. O sea, el vestuario, como te decía antes, es el fiel reflejo de cómo evoluciona la sociedad en cualquier parte del mundo. Entonces es súper importante ponerle ojo, conservarla y estudiarla. Nosotros ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en nuestra región no hay centros de formación implantados por el Estado, que es algo bien interesante, porque... Sí, ese punto quería ir de la formación. Por ejemplo, en Chile, hacia 1890, con el presidente Balmaceda, él, dentro de como todas estas políticas progresistas que implanta, está el tema de la formación para las clase media y clase baja. Las mujeres antes del 1890, de hecho, no tenían derecho al ingreso a la universidad o a la educación formal. Entonces, se implantan una serie de medidas que van para poder crear lo que llamaríamos ahora hoy la clase media, o sea, formar a la población en distintas tareas. Una de esas va a ser el oficio, una de esas va a ser, por ejemplo, hacia las mujeres. Pero también es muy interesante porque va de la mano de otro tipo de movimientos que están ocurriendo hacia el 1900, que son una serie de ideas como demasiado progresistas o de frentón como revolucionarias. O sea, pensemos que hacia el 1900 anda dando vueltas por ahí la idea del marxismo, el anarquismo, una cosa que denominan como el feminismo, que es equivalente al marxismo y al anarquismo. Entonces son una serie de ideas que andan dando vueltas y el Estado se da cuenta que tienen una población que está creciendo, demográficamente la población crece, no así las élites, crece la población de clase media baja y que es gente que es mucha gente que puede pensar mucho. Y una forma de mantenerlos controlados o abocados como a lo que ellos quieren es a través de entregarles, si quieren educación, les entregamos educación, pero es la educación que ellos quieren darles. Y una de esas formas es decirle, bueno, las mujeres, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganarse la vida? Es estas tareas. Es una visión bastante como paternalista, pero yo creo que fue así. Entonces el Estado empieza a crear una serie de escuelas para formar a esta población y lo crea en las grandes ciudades del país, más en Punta Arenas no se crea ninguna. Entonces esa tarea recae en otras instituciones, que son los que están encargados de formar a la sociedad, y en este caso va a ser la iglesia. La iglesia en Punta Arenas es la primera institución que entrega una formación formal a las mujeres, en este caso la confección de vestuario, junto con el bordado y otras cosas específicas para ellas. Sí. Oye, Sandra, igual tú que estás en el proceso formativo, el liceo, claro, el Liceo María Betty, que tiene cantidad de años impresionante, pasa, claro, parte como una de las instituciones de formación importante. ¿Cuál es la importancia dentro de estos centros de formación del Liceo María Betty en particular? Porque, no sé si no recuerdo otra institución que forme sobre estos temas. Bueno, el liceo, como te decía delante, desde 1940 que se inició. De oficios, claro. De oficios. Está en calle Chiloé. Claro, entonces, y eso ha sido permanente. Ahora
El próximo año ya no va a estar la especialidad, pero yo creo que esto tiene que seguir, o sea, se necesita mucha gente estudiando y está la necesidad. Pero igual ahora lo que cautiva a los alumnos es la oportunidad, porque ahora hay más oportunidades de lo que había antes. O sea, se le abren más las puertas para poder ingresar a estudiar cualquier otra carrera, no solamente técnica. En su tiempo igual estuvo INACAP estuvo tenía una carrera de diseño, que estaba ligada a lo que era la confección. Pero de ahí, aparte del liceo o de los talleres que se pudieron haber hecho, no sé, pues en la iglesia, como dice Sebastián, las juntas de vecinos, o de repente igual alguna profesora que pudo haber hecho en su casa unas clases particulares. La verdad es que acá, por lo menos en la región, no, aparte del Liceo María Betty, en la actualidad, no hay otra. Sí. Oye, ¿crees que en esto de la ropa tan desechable que tenemos ahora en el siglo XXI, ayuda bien poco al desarrollo de...? Claro, ayuda bien poco porque de 1940 para adelante igual empezó a cambiar la fibra, se hacen más fibras sintéticas. También las industrias quieren obviamente ganar más dinero, entonces se hace todo más desechable. Pero el factor importante que tenemos acá en la región es la morfología que tenemos. Tenemos mucha gente con tallas más grandes, y la verdad es que la ropa que viene de China o la ropa que viene del norte no cubre esa necesidad. O sea, eso solamente lo hace una persona que puede fabricar en la confección a medida. Que maneje el oficio, claro. Claro, porque por ejemplo, si tú vas, a cualquier tienda y pides, no sé, una talla X, XL, no llega, o sea, además es frustrante. Entonces, existe la necesidad, y aparte que la diferenciación igual que tiene muchas mujeres, varones igual, en de salir de esto. Por ejemplo, no sé, voy a una tienda, compro algo que está barato y resulta que salgo a la calle y me encuentro como 3, 4, 5 que andan con la misma chaqueta que me compré yo. En cambio, la moda también es una manera de diferenciarse con respecto a otras personas. O quiero marcar, por ejemplo, también mi personalidad como mi presencia. También marcas tendencia, por ejemplo, cuando fueron los hippies en su tiempo, los emo en lo más actual. Entonces también marca... La verdad es que es muy amplio. No solamente marca tendencia por gusto, también marca orientación sexual. O sea, de verdad esto da para mucho, es demasiado. O sea, claro, y ahí vemos el tema del vestuario como el reflejo del momento social. Y eso es súper interesante porque, claro, o sea, tenemos vestuario que es súper identificado con un momento histórico de nuestra sociedad. No sé, por ejemplo, la época de los hippies, o después los 70, los 80. Son momentos que están muy marcados a través del vestuario. Los 80, por ejemplo, uno ve ropa de los 80 y sabes que son de los 80, no hay duda con respecto a eso. Y también lo vamos a ver ahora con ropa súper actual, por ejemplo, cuando en 50 años más veamos la ropa de los emo, que es como un movimiento muy característico, no sé, entre el 2000 y el 2010 o por ahí. Y lo que hablaba Sandra también, pues, y ustedes ahora recién como de que en este momento estamos viendo un momento donde el vestuario habla de una sociedad súper desechable. O sea, la ropa que usamos hoy en día, hecha en alguna parte de Asia, llega hasta este punto del planeta, la usamos 3 veces y luego para la basura. Con eso hay un problema que es súper grande, que va como de la mano de la ecología, de los recursos naturales, etc. Yo estoy seguro que en no mucho tiempo más, porque ya empezó, que es un movimiento súper crítico frente a esa industria, la industria de lo desechable que es el vestuario, porque detrás también de toda esa variedad de ropa que tenemos hoy en día hay una serie de condiciones de trabajo casi de esclavitud para las personas, para una sociedad que las produce. O sea, que yo tenga acá, no sé, una camiseta que cuesta muy poco, es porque la persona que la produjo recibió nada. Y eso habla también de condiciones de trabajo, de una serie de factores que en algún momento empiezan a hacer conciencia y la gente se da cuenta de eso. Sí. Entonces... Oye, retrocediendo un poco en el tiempo, ¿ya? Nos sorprende mucho a quienes trabajamos en un museo, vemos el tema de la historia. De repente ver una fotografía de 1930 y vemos a 100 personas y están los 100 con sombrero.
sean 100 varones, 100 cosas. Tú dices, ¿cómo un elemento, un accesorio puede desaparecer casi totalmente? Es decir, esto de la moda, las tendencias, los complementos, van cambiando con el transcurso del tiempo también. Y claro, y bueno, y como te decía, son el reflejo de la época. O sea, hasta hace 50 años la gente no concibía salir a la calle sin sombrero o sin guantes las mujeres. O sea, una señora en 1950 para salir a comprar pan o ir a dejar una carta al correo salía con guantes y sombrero. Y no podía ser que no saliera así porque era como salir sin ropa. Lo mismo, no sé, hay una frase que nosotros usamos hasta el día de hoy que es la dominguera, que en el fondo es, te ponís la dominguera te pusiste la ropa del domingo. Y es porque el domingo la gente iba a misa y ir a misa era todo un ritual. O sea, el domingo la gente iba a misa, después se iba a dar una vuelta a la plaza, te encontrabas con todo el pueblo. Entonces era un momento social de la semana en que tenías que ir con lo mejor que tenías, con los zapatos lustrados, o sea, impecable. Y es algo que nosotros actualmente ya no tenemos, ¿cachai? Es cómo evoluciona la sociedad, cómo cambia, que la gente ya no va a misa, la gente ya no necesita ir a lucirse tal día y mostrar lo mejor que tiene. La gente ahora hace eso a través de otro tipo de elementos, no sé, a través del mejor celular, a través de las zapatillas más caras, etc. Pero entonces, estos elementos que nosotros tenemos en este momento, que por ejemplo acá tenemos 2 sombreros, hablan de ese momento en específico, cuando la gente para ciertos rituales se preparaba y se mostraba de una forma que lo caracterizaba. Oye, igual se puede dar, Sandra, de este fenómeno de la ropa dominguera, como hablaba Sebastián, pero también de las poblaciones de la periferia que bajaba al centro. Igual uno, me imagino hace 50 años, igual la gente se preparaba para bajar al centro, era el lugar donde estaba toda estaba todo pasando acá en el centro, en Calle Roca, antiguamente. También la gente de las poblaciones se preparaba para bajar al centro en esos tiempos. Bueno, ahora también, o sea, también yo, por ejemplo, tengo que salir a arreglar, si no, no salgo. No se perdió el glamour. No se perdió el glamour. No se perdió el glamour. Pero, claro, eso era uno de los momentos donde tú te arreglabas, ¿cierto?, para bajar al centro. Después teníamos, por ejemplo, era típico que para fiestas patrias tú tenías fiestas patrias. Lo mismo Navidad, Año Nuevo para salir. Entonces son como fechas bien marcadas. Y esas eran épocas donde se compraba determinada ropa. Yo creo que era el único momento del año donde tú ibas renovando tu vestuario, closet, claro. Porque ahora ya se hace muy, muy cotidiano, ya todos los meses tú puedes comprar por lo barato que sale. Sí. Oye, y Sandrita, Claro. dentro de los elementos complementarios, igual hay elementos que yo desconozco, por ejemplo, el tocado. Ah, Por sí. ejemplo, ¿qué otros elementos como complementarios existían y que ya no se utilizan? O en realidad cuesta mucho entender qué es lo que era un tocado al final. El tocado era como un sombrerito chiquito, así que se ponía sobre la cabeza, que era como una cosita chica, así. Teníamos un complemento como al peinado, ¿no? Sí, yo creo que se usaba más para lo que es fiesta, se agarraban con alfileres, o sea, con alfileres así como... ¿Ya? Con alfileres Suavecito. especiales. Con alfileres especiales, porque Alfileres si de no- tocado, sí. Alfileres de tocado. Sí, Alfileres de tocado. Claro, son Sí. unos grandes. Por ahí de repente igual encontramos camarines cuando hemos hecho la catalogación, así que impresionan igual. Y se que usa son mucha decorados. pluma, sí, son O sea, decorados. son muy bonitos. Sí, sí, son bonitos, muy preciosos. Y aparte que el tipo de tela, el material, por ejemplo, tenemos unos tocados con plumas de garza que se usaba bastante. El terciopelo, que ahora tú compras terciopelo, no es la calidad que había antes. Piel, que tampoco ahora tú puedes usar mucho piel porque también va contra... Claro. ¿cierto? Claro, o sea, socialmente ahora usar Socialmente no piel se- es Te arriesgas que te- completamente reprobado. Claro, y los materiales muy naturales, por eso es que se duraba tanto las prendas y por eso que también sale caro ahora comprar una buena prenda porque son fibras más naturales, no son tan sintéticas. Y se ve, por ejemplo, en los sombreros, o sea, todo un detalle, el trabajo a mano que hay, las fibras naturales que se usa, el cáñamo, por ejemplo, el yute, El todo eso, lino, el lino. algodón. Sí. Mm. Entonces, igual va a marcar tendencia porque, por ejemplo, seguramente hay de lo que hemos catalogado también era con lo que usaban, por ejemplo, cuando se iban a vacacionar, porque no son para este clima. No están para lo que era Punta Arenas, porque si ahora ha ido cambiando el clima, ¿cierto? Que se supone que está mucho mejor. En la época antigua el clima era más severo. Entonces, Claro, el era sombrero lo que hablábamos un poco, Sí. y es que las colecciones que nosotros conservamos en Magallanes, uno dice, pero ¿cómo es posible que esta ropa
se haya usado en esta zona. Si estamos hablando cuando vemos imágenes de Punta Arenas en 1900 o 1940, vemos en invierno capas de nieve de metros. Entonces, ¿cómo era posible que la gente anduviera con esos vestidos? Y yo creo que también va en que la gente vivía en casas muy bien calefaccionadas. No era la realidad común de la región, pero sí era la realidad de ese segmento de la población. Oye, y también para ambos, en todos los segmentos o clases sociales los niños siempre han sido niños y andan en el piso. Y el tema de la... Cuesta también encontrar ropa de niño, me imagino, más que de adulto, porque son más llanos a romperla, a destruirla. O sea, es como tener una colección de juguetes, cuesta mucho encontrar. ¿Pasa lo mismo con la ropa de los niños? Hay bastante ropa de niño. Sí. Sí, ¿no? Y por lo general la ropa de niño igual está bien conservada. Por ejemplo, lo que hace uno, yo con mi hija tengo, por ejemplo, ropa porque ellos crecen súper rápido. Sí. Entonces la ropa la alcanzan a usar un periodo corto. Entonces da como para guardar esa ropita, ¿cierto? Y se mantenga en buenas condiciones. No creo que se haya guardado algo que los niños, no sé, una prenda que era especialmente para jugar, ¿cierto? Porque esa era la otra igual. O sea, si el niño salía a algún lugar en esos tiempos y hasta ahora, era la tenida y no podía jugar ese niño una vez que se ponía esa tenida. No se podía. Entonces, no, de lo que es colección de ropa, de hecho ahora estamos catalogando todo lo que es infantil. Hay bastante. Hay pantalones para montar, hay unos trajecitos que son unos conjuntitos que van tomados a la cintura, que va con botones. Hay unos abrigos preciosos de niñitas. Pero también es un fragmento sesgado de nuevo de la población. Sí. Estamos hablando de pantalones de montar para niños. ¿Quién tiene pantalones de montar para niños? No, indudablemente. Oye, pero en las clases, lo normal, el puntarenense, nuestros abuelos y todo, claro, fotos de niños eran con los pantaloncitos cortos. Sí. Y vestidos como adultos, o sea, con camisa. Eso me llama mucho la atención, pues. También vestido como adulto, pero con los pantaloncitos cortos. Me parece que el cambio del pantaloncito corto al pantaloncito largo también tenía como una repercusión social. Pues. Claro, o sea, los pantalones cortos eran para los niños como hasta la preadolescencia. Luego cuando yo empezaba a usar pantalones largos era porque ya entrabas como en el mundo de los adultos. Y una serie de costumbres como sociales que también cambiaron como vertiginosamente en la década de los 60. Yo creo que ese es como el momento en que hay un quiebre muy fuerte en las costumbres sociales y que se van a ver reflejadas también en la moda. O sea, no sé, por ejemplo, hoy día los niños chicos usan pantalones largos, pero antes no, los niños chicos no podían usar pantalones largos, tenían que usar pantalones cortos. Los niños antes no comían en la mesa con los adultos, hoy en día comemos todos juntos, uno come con las guaguas, con todos en la mesa. Entonces hay una serie de ritos y de formas de comportarnos que antes eran mucho más rígidas y que después se relajaron, para bien o para mal, pero se relajaron. O sea, hoy en día las familias son como mucho más, viven en espacios más chicos, hay menos diferencias entre adultos y grandes, los niños hoy en día opinan de todo, antes los cabros chicos no podían opinar, o sea, no podían hablar adelante de los adultos. Entonces, aunque uno no lo crea, todas esas cosas, todas esas rigideces o formas de comportarse de la sociedad se van a ver siempre traspasadas a cómo nos vestimos. Sí. Oye, y sobre los complementos porque ahora, claro, la ropa, yo, siendo un desconocedor del tema, es bien general, pantalón, zapato, camisa y chaqueta y vamos. Antes me imagino que el tema de los complementos era muy interesante. Desde los abanicos, que no me imagino mucho para qué servían en Punta Arenas, pero existe también colecciones en todas las clases también de abanicos y otros elementos como el tocado. ¿Qué otros elementos que uno desconoce que existían en ese tiempo como complemento a la ropa? Hasta los guantes, los guantes, prendedores que se usaban. ¿Qué más tenemos? Guantes, prendedores, tocados. Sí. Bueno, tenemos zapatos y cubre zapatos. Sí. Porque y eso es algo acá de la zona. Sí. Que acá como había mucha nieve, las mujeres usaban como unos zapatos sobre sus zapatos como normales. Yeah. Como para una fiesta, por ejemplo, llevaban otros zapatos encima. Yo creo que era como en el día a día, así como si tenías que ir al correo, te ponías ahí tus cubre zapatos. Porque en el fondo los zapatos que andáis trayendo eran como zapatos del norte, como unos zapatos que podía entrar agua, podía entrar nieve, podía entrar todo. Entonces para poder salir a la calle tenías que ponerte un cubre zapato. Y ese vendría siendo lo que usaríamos ahora, una bota de agua, ¿cachai? Pero mucho más elaborado y como con una forma mucho más fina. Pero de nuevo, insisto, lo usaba un segmento de la población, no todo el mundo. Sí.
También hay un tema interesante con Los zapatones, sí, los zapatones eran bien comunes igual. acá en la región. Eran bastante curados, son como zapatos que cubren los... Eran bien interesantes. Claro, elementos que ya no No, que existen. ya no se usa. No. Sí, oye, y sobre el mismo tema, ya, la verdad que no has pillado la hora, pasado volando todos estos minutos, pero me interesaría saber, Sandra, tú en particular que trabajas sobre estos temas, ¿cómo ves el futuro de tu rubro, de tu oficio tan querido y la verdad con una significación que uno al escucharte se da cuenta de cómo la aprecias? ¿Cómo ves el futuro del oficio del cual desarrollas? Bueno, el oficio, por lo menos de lo que es la confección acá en Punta Arenas, está como escondido. ¿Ya? Son mayoritariamente mujeres que trabajan en sus casas, entonces no se ven. Fábricas no, como dice son muy pocas, las que hay son solamente de ropa de trabajo. Pero es una necesidad, o sea, eso está claro. Y según la característica que tenemos nosotros acá en Punta Arenas, o sea, va a seguir siendo una necesidad. Ahora, hay mucha gente interesada en aprender. De hecho, a nosotros, a nuestro local, ha llegado personas que tienen títulos universitarios, ¿Ya? pero se quieren dedicar a la confección. Le hemos enseñado, se han ido a otra parte del país, pero es algo que está latente. O sea, y aparte que hay mucha necesidad, o sea, están los colegios, están los conjuntos folclóricos, están las empresas. O sea, la demanda es alta, pero falta. Ahora ya 2 años que el liceo ha sido intermitente, sí, que ha cerrado la especialidad y realmente se nota la falta de mano de obra que sepa, que tenga, que sea calificada en verdad, porque si bien es cierto, hay mucha gente que tiene la habilidad, pero no tiene los conocimientos que debería tener una persona que se prepara para esto. Porque se ha masificado igual las máquinas de Claro. coser, son bien accesibles ahora. Sí, son bien Pero el conocimiento es lo que pero cuesta, el ¿no? conocimiento es lo que falta. Pues. Sí, ahí falta que se pueda hacer una buena terminación de la prenda, y eso no se está viendo. Por ejemplo, una persona que sepa hacer un molde base, por lo mismo, porque hay características del cuerpo que no lo va a cubrir, moldes que vienen del norte, y si tú tampoco no tienes el conocimiento básico, tampoco vas a saber trabajar con un molde que ya viene listo. Entonces, de ese tipo de personas falta. Bueno, Sandra, Sebastián, la verdad que muchas gracias por su tiempo y por compartir el conocimiento que tienen de un tema que en realidad es un tema que no es muy conocido, el tema y la importancia de la moda, las colecciones textiles para la historia y el patrimonio de Magallanes. Así que bueno, yo le agradezco su tiempo indudablemente y muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, de nada. Gracias. Sí, no. Y bueno, amigas y amigos, también finalizar el capítulo de hoy y bueno, invitarlos a los siguientes programas de Página de Nuestra Historia para seguir conversando sobre temas interesantes de la historia y del patrimonio de Magallanes. Muchas gracias.